¿Sí? ¿Me ven? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Listos para empezar esta semana número 3? Bien, vamos a ver el día de hoy la parte de cuadriláteros. Claro que ese tema de cuadriláteros y circunferencia lo vimos la semana anterior, ¿se acuerdan? Les mencioné que hicimos algunos ejercicios, explicamos algunas propiedades, porque justamente el día domingo el examen incluía la semana 3, ¿no? Entonces, por la vía legal, esta semana es número 3, que vamos a ver también nuevamente. Vamos a volver a repasar algunas propiedades de cuadriláteros, así como de circunferencia, y también vamos a tocar de una vez el tema de la parte de puntos notables, ¿ya? Y la parte de cuadriláteros que circunscriben a una circunferencia, así como la parte de cuadrilátero inscriptible. Entonces, vamos a hacer, como se dice, un repaso de todos los temas que abarcan de la semana 3 y de esta semana que correspondía a la semana 4, ¿no? En el turno mañana, ¿ya? Entonces, si hubiera alguna consulta, alguna pregunta, por favor, escriban en el chat con toda la confianza del mundo, ¿ah? Y si es necesario, ustedes pueden activar su micrófono. Por mí no hay problema, no me molesta, al contrario, ¿no? Creo que es bueno escuchar la voz de ustedes, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla para poder empezar con el ejercicio número 1. ¿Salió la 1? Creo que a todos nos salió la 1. A ver, ustedes me confirman. No, se me ve un poco oscura, ¿no? Es que ya está un poco oscuro por aquí. Un minuto, vamos a abrir la pizarra. Ya, están observando la pantalla. Vamos a ver. Pizarra en blanco. Sí, sí se observa. Ok, gracias. Este ejercicio vamos a tener al final. Vamos a empezar por la 1. Todos llegaron a descargar la práctica, ¿no? Muy bien. Bueno. El ejercicio 1 nos dice en la figura, el perímetro del cuadro es el doble del perímetro de la imagen. Si ambos tienen forma rectangular, ¿cuánto mide el ancho del cuadro? Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. Entonces nos dicen por dato. Colocamos aquí nuestro dato. Nos dice bien claro que el perímetro del cuadro. Nosotros lo vamos a denotar al perímetro como 2P. Ustedes cuando a veces vean algunos folletos, revisen algunos libros, hay algunos autores que lo denotan con P, pero nosotros de aquí para adelante, durante todo el curso, siempre 2P nos representa el perímetro. Entonces colocamos el perímetro del cuadro. Entonces el perímetro del cuadro es el doble del perímetro de la imagen. Cambiamos. Es el doble del perímetro de la imagen. Entonces nos dicen, si ambos tienen forma rectangular. ¿Qué quiere decir forma rectangular? Es aquel cuadrilátero donde los lados opuestos son paralelos y de la misma longitud. Además, los ángulos interiores miden 90 grados. 90 grados, 90 y también resultó siendo 90 grados. Además, esos lados opuestos son iguales. Entonces, esta longitud resultó siendo 50. Esta otra longitud también va a resultar igual a 50. Esta longitud superior
mide 80. De acuerdo a los datos, mide 80. Esta longitud inferior también resulta igual a 80. Entonces, son las dimensiones de nuestra imagen dentro del cuadro. Pero el cuadro también tiene sus dimensiones. Nos dicen que tanto a lo largo y a lo ancho, siempre ese grosor viene a ser una constante, que es igual a X nada más, ¿no? Entonces, vamos a colocar, nos dicen también que el cuadro, porque ambos tienen la forma rectangular. Entonces, para el cuadro, 90 grados. Los ángulos interiores miden 90 y también resultó siendo de 90 grados. Y los cuatro lados tienen la misma longitud. Este lado, todo este lado resulta igual a este otro lado, así como las horizontales también van a ser iguales. Y todo ese lado va a ser igual a X más 50. Entonces, es claro colocar que ese lado va a resultar la longitud de la suma. Entonces, colocamos aquí. La suma, que viene a ser X más X, 2X, ¿no? 2X más 50. Entonces, colocamos 2X más 50. Luego también se observa la parte superior. La parte superior viene a ser la suma de 2X más 80. Es igual a la parte inferior 2X más 80. Entonces, para poder hallar el valor de X, reemplazamos en nuestro dato. ¿Y por qué queremos hallar X? Porque nos preguntan por el ancho del cuadro. Y el ancho del cuadro es claro observar que es la suma de 2X más 50. Entonces, el gráfico se observa todo el ancho es justamente 2X más 50. Entonces, nos representa el ancho de nuestro cuadro. Entonces, reemplazando, el perímetro del cuadro es la suma de los cuatro lados. Entonces, aquí nosotros sumamos. Será dos veces el ancho y el largo. El ancho, 2X más 50. 2X más 50. Y aquí sumamos ahora el largo. El largo va a resultar igual a 2X más 80. Y esto es igual a 2 veces el perímetro de la imagen. También para la imagen el ancho y el largo, pero 2 veces, ¿no? Entonces será aquí y aquí nuevamente colocamos 2 veces. 2 veces ¿quién? El ancho. El ancho es 50 más el largo, que viene a ser 80. Y cerramos. Entonces, cuando cerramos, simplemente operamos. Pero antes de operar, se cancela. 2 y 2 se cancela y nos va a quedar operando finalmente. 2 y 2 resultó siendo 4X más 50 más 80, 130. Entonces, aquí nos queda más 130 es igual a 2 veces 50 más 80 sería 130. Entonces, este 130 pasa a restar y 4X es igual a 130. Entonces, mitad 2X es igual a 65. Entonces, ya llegamos justamente a calcular el valor de 2X. Entonces, aquí nosotros estamos hallando el valor de 2X nada más. Entonces, como conocemos 2X, que nos preguntan a nosotros por el ancho, entonces diremos, por lo tanto, el ancho del cuadro. Entonces, el ancho del cuadro va a resultar igual a la suma de X más 50 más X. Entonces, reemplazando, nos queda 65 más 50. 65 más 50 resulta igual a 115 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 1. ¿Está claro el ejercicio 1? ¿Tienen alguna duda?
115, muy bien. Vamos por el ejercicio 2. No hay dudas, ¿no? Ya, ok. Entonces, tome la captura de pantalla. Vamos a copiar el ejercicio número 2. ¿Se acuerdan lo que les mencioné, no? Por favor, si hay jóvenes nuevos, por favor, al momento que termino de resolver el ejercicio, ustedes tomen la captura de pantalla, porque yo cambio con una hoja nueva y no lo grabo, ¿sí? Entonces no se olviden. El ejercicio 2 dice, la figura muestra un terreno en forma de romboide dividido en 3 parcelas. Ahí está un poco mal escrito, ¿no? Debe decir dividido. Dividido en 3 parcelas por los linderos representados por AE y EP de tal manera que CP es igual a 4 metros, PD es igual a 3 metros. Si por construir una pared en el lado AB cuesta 105 soles, hay el costo por cercar el terreno con pared. Entonces colocamos aquí, nos dicen que la longitud CP es igual a 4 metros. Entonces esta longitud CP mide 4, la longitud PD resulta igual a 3. Y nos dicen por dato que por construir una pared en el lado AB, por construir esa pared en el lado AB, el costo es de 105 soles. A nosotros nos preguntan, halle el costo por cercar el terreno con pared. Entonces, sí, por cierta longitud ya sabemos que el costo es de 105 soles. Para poder hallar el costo, para poder cercar todo el terreno, ¿qué necesitamos saber del terreno? Sus 4 medidas, ¿no? Necesitamos hallar, en otras palabras, el perímetro de este terreno. Pero por dato, nos dicen que el terreno tiene la forma de un romboide. Entonces, como se trata de un romboide, siempre en todo romboide los lados opuestos son paralelos y de la misma longitud. Entonces, se observa que el lado CD debe ser paralelo a nuestro lado AB y de la misma longitud. CD suma 3 más 4, 7. Todo el lado AB también debe resultar igual a 7. Luego, ¿qué es lo que buscamos ahora? Conocer nuestras bases, ¿no? Entonces buscamos conocer nuestra base AD y también por ser un romboide, esta base AD resulta paralelo y de la misma longitud que el lado BC. Entonces, como ambos lados son paralelos, entonces el paralelismo. Recuerden que el paralelismo siempre sirve para poder trasladar los ángulos. En el punto A tenemos al ángulo tita y este otro angulito que resultó siendo tita. Entonces, como estas dos rectas de rojo son paralelas, el ángulo tita sube por la propiedad de ángulos alternos, internos, se traslada. Entonces, este angulito de morado en el punto A sube por alternos internos, también resultó siendo de medida tita nada más. Pero este ángulo en el punto A, el de azulito, es de medida tita. Entonces, para este triángulo superior, para nuestro triángulo de amarillo, para ese triángulo de amarillo se conocen los dos ángulos. Este ángulo mide tita y el otro ángulo también resultó siendo de medida tita. Entonces, a ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Entonces, si esta longitud mide 7, entonces necesariamente el lado BE también va a resultar igual a 7 nada más, ¿correcto? Entonces, vamos a colocar aquí, iremos como primer paso
tenemos que nuestro triángulo. Entonces, como primer paso, colocamos que el triángulo ABE es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles a ángulos iguales. ¿Qué le corresponde? Lados iguales. Entonces, nuestro lado AB es igual a nuestro lado BE y esto es igual a 7. Entonces, ¿qué buscamos nosotros conocer? La longitud EC. Para poder conocer esa longitud, en este punto E, en este punto, la suma debe ser de 180 grados. Sabemos que todo este ángulo debe sumar 180 grados. Como va tita y 90, la diferencia 90 menos tita. Entonces, vamos a colocar. Se observa que este angulito de amarillo, 90 grados. Entonces, necesariamente, nuestro ángulo, este ángulo superior, este angulito de azul, viene a ser el complemento. Y el complemento, 90 grados menos tita nada más. Eso es por el postulado de par lineal. Pero el ABCD es un romboide. En un romboide siempre los ángulos opuestos miden igual. Todo este ángulo en el punto A, en el vértice A, mide 2 tita. Entonces, nuestro ángulo en el vértice C también va a ser de medida 2 tita. Entonces, este angulito también resultó siendo 2 tita. Entonces, en el triángulo SP, ¿qué tipo de triángulo es? Sabemos que la suma de los 3 ángulos interiores debe ser de 180 grados. Y aparece un dúo de ángulos bastante conocidos que nos lleva al trío de ángulos. ¿Qué trío de ángulos? Al siguiente. Si este ángulo mide 2 tita, este ángulo resulta 90 grados menos tita. Para que la suma sea 180 grados, el tercer ángulo debe ser 90 menos tita. Y con esos dos ángulos que son iguales, nosotros, ¿qué es lo que podemos formar? Triángulo isósceles. Podemos formar un triángulo isósceles. También podemos aplicar el teorema de la bisectriz. Así como más adelante podremos aplicar el teorema de la bisectriz interior, TBI. Entonces, con esos dos ángulos que son iguales, se puede aplicar cualquiera de los 3 teoremas. Es un trío de ángulos bastante conocidos. Entonces, aparece 2 tita, 90 menos tita, necesariamente este angulito resultó siendo 90 menos tita. Entonces, nuestro triángulo, el triángulo, este triángulo de vértice SP. Entonces, ese triangulito viene a ser un triángulo isósceles. A ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Entonces, necesariamente, la longitud S es igual a la longitud CP y esto es igual a 4. Entonces, esta longitud S también va a resultar igual a 4. Entonces, colocamos aquí, esta longitud es 4. Por lo tanto, la longitud BC, entonces, del gráfico se concluye que la longitud BC es la suma de 7 más 4, que vendrá a ser 11. Entonces, ya conocemos ese lado mayor del terreno, viene a ser igual a 11. Entonces, podemos hallar el perímetro. Entonces, como tercer paso, vamos a colocar aquí, diremos que el perímetro de nuestro terreno ABCD es la suma de los 4 lados. 7 más 7, 14. Luego, 11 más 11, 22. La respuesta, 36 metros. Pero nos preguntan si por construir una pared en el lado AB. Por lo tanto, nuestro lado AB resultó igual a 7 metros. Entonces, el ejercicio nos dice que por 7 metros el costo viene a ser de 105 soles. A nosotros nos preguntan, para poder cercar todo el terreno,
ese terreno tiene 36 metros. Entonces, por 36 metros, el costo va a resultar igual a 540 soles. La respuesta es la alternativa de nada más. Al hacer la regla de 3 simple, ¿no? Ya, sería entonces el ejercicio número 2. Sí, sale la D, ¿no? Ok. Ya, hay una pregunta. Dime, 1 metro igual a 15, disculpe. ¿A qué se referían con 1 metro igual a 15? O yo estoy entendiendo mal. A ver, en el chat alguien escribió 1 metro igual a 15. ¿540 por qué? Ah, ya, estamos haciendo la regla de 3 simple. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando hacemos la regla de 3 simple, no sabemos el costo, ¿no? Entonces, en vez de aquí 540, que yo le he puesto directo, podemos ponerle 6, ¿no? O sea, por 7 metros. El ejercicio nos dice que por construir una pared de 7 metros, el costo es de 105 soles. Entonces, por 36 metros, ¿cuánto será el costo? No sabemos. Lo que queremos hallar es el C. Ahora, ¿cómo se trabaja esta regla de 3 simple? En forma de aspa. En forma de aspa, multiplicamos la C por 7 y luego multiplicamos 36 por 105. Entonces, se multiplica, aquí operando nos va a quedar 7C, ¿no? Entonces, cuando multiplicamos, 7C es igual a 36 por 105. Este 7 que está multiplicando pasa a dividir. Y de aquí 36 por 105 sobre 7 debe resultar igual a 540 soles. Por eso la respuesta es la alternativa D. Se trabaja en forma de aspa. ¿Está claro? No, te dice si por construir una pared en el lado AB cuesta 105 soles. Quiere decir que en el lado AB, ¿cuántos metros hay? Hay 7 metros. Por 7 metros va a ser 105 soles. Ah, ya, o sea, 1 metro 15. Sí, tienes razón. No te había entendido, disculpa. Sí, lo que pasa es que tú lo has dividido. Ya, no hay problema. Sí, tienes razón, claro. Por un metro, 15 soles. Entonces, en 36 metros, 540 soles, correcto. Sí, tienes razón. Ya, había otra consulta, creo. Interrumpí cuando alguien prendió su micrófono. ¿Todo está claro? Miss, ¿de dónde sale el triángulo isósceles? O sea, el 7, 7. O sea, me refiero al ángulo en sí. ¿Al ángulo tita? Sí, del 90 grados. O sea, no, que está por el 90 grados. Este tita. Sí. Este tita de rojito. Sí. Ya. A ver, vamos a empezar de nuevo, ¿ya? Ya. Tomaron la captura de pantalla, ¿no? No, por paralelas, ¿no? Por la Z. Claro, ¿ya la viste? Sí, claro. O sea, este angulito es tita. El angulito rojito abajo, tita. Entonces, como aquí se ha formado la Z. Se formó la Z, ¿no? Ahí, por la propiedad de la Z, ¿no? Por alternos internos. Ese tita sube,
Entonces, este angulito también resultó siendo de medida θ nada más. ¿Ya lo viste entonces? Sí, Miss. Ya, entonces no hay más dudas, ¿no? Ya, ok. Podemos entonces pasar al siguiente. Sí, 1 metro es 15 soles, ¿no? Lo que pasa es que yo de frente, ¿no? 7 metros, 105 y hago la regla de 3. La otra manera es sacar el metro, ¿no? 1 metro es 15 soles. Está bien, correcto. Muy bien. Ya, vamos por la 3. Ya, cambio de hoja. Sí, claro. Utilizo la regla de 3, sí. Sino que su compañero sacó por 1 metro, ¿no? O sea, 7 metros cuesta 105 soles. Entonces, 1 metro cuesta 15 soles. Si 1 metro cuesta 15 soles, en 36 metros el costo va a ser de 540 soles, ¿no? Es lo mismo, regla de 3. Ya, el ejercicio número 3 dice, en la figura, el ABCD es un rombo. PQ es igual a DQ y nos preguntan, ¿hay en la medida del ángulo X? Entonces, nos dicen que el ABCD es un rombo. Como este ABCD es un rombo, recordemos propiedades de cuadriláteros. Siempre que mencionen, se trata de un cuadrado, se trata de un rectángulo, un rombo, un romboide, un trapecio, isósceles, trapezoide simétrico, hay que recordar las propiedades de cada uno de ellos, porque siempre en algún momento lo vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, como nos dicen que es un rombo, sabemos que sus 4 lados son iguales. Entonces, si los 4 lados son iguales, vamos a colocar que este lado, BC, es igual a nuestro lado CD. Eso es por ser rombo. Pero en ese rombo ABCD está trazada la diagonal. Entonces, recordemos propiedades con la diagonal. En todo rombo, ambas diagonales son perpendiculares y se bisecan. ¿Qué quiere decir se bisecan? Que se intersecan en su punto medio. Además, son bisectrices de sus respectivos ángulos. Entonces, como este segmento, nuestro segmento de verde, AC es diagonal en el rombo, necesariamente es bisectriz. Y si es bisectriz, este angulito mide lo mismo que este otro angulito. Como no conocemos, le podemos llamar alfa y también resultó siendo alfa. Luego nos dicen por dato que la longitud PQ es igual a la longitud QD. Entonces, por dato, esas dos longitudes son iguales. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar, vale aquí circulito. Entonces, vale aquí circulito y también resultó siendo circulito. Y nos preguntan, ¿hay en la medida del ángulo X? O sea, nos están preguntando por este angulito X. Pero ese angulito X, ¿a dónde pertenece? Al triángulo rectángulo QEC. Para ese triángulo rectángulo, nosotros podemos hallar la medida de este ángulo de azul. Este ángulo de azul es claro observar. Vamos a colocar de morado. Este ángulo de morado es claro observar que viene a ser el complemento. Como este angulito en el punto E es de 90 grados, entonces va 90 grados. X, el ángulo de morado, es el complemento. El complemento, 90 grados menos X. Por opuestos al vértice, este ángulo también resultó siendo 90 grados menos X. Entonces, conocemos, miren, conocemos esta forma.
Conocemos que este ángulo es 90 grados menos X y esta longitud resulta igual a esta otra longitud. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene unir los dos extremos y se habrá formado un triángulo isósceles. Entonces, para poder hallar este X, ¿qué buscamos? La medida de cada ángulo, ¿no es cierto? Entonces, la misma idea en nuestra gráfica. Entonces, aquí es claro que nosotros debemos unir el punto P con el punto D. Entonces, nosotros unimos P con D y se ha formado nuestro triángulo isósceles. En este triángulo isósceles, estos dos ángulos tienen la misma medida. Ahora nosotros buscamos la medida de ese ángulo de rosado. Para poder encontrar la medida de esos dos ángulos que son iguales, aquí trabajamos con el rombo. En el rombo tenemos zigzag alfa y el lado CP. En este otro lado del triángulo se observan los mismos elementos, zigzag alfa y CP. Entonces, ambos triángulos son congruentes. Entonces, vamos a colocar, para poder observar la congruencia, colocamos que este lado CP resulta siendo, por ejemplo, colocamos que este lado sea cadena. El lado CP va a resultar siendo cadena, ¿correcto? Entonces, en la gráfica, nosotros observamos lo siguiente. Nuestro lado, que viene a ser zigzag, nuestro ángulo alfa y nuestro lado, que viene a ser cadena. Esos tres elementos lo hemos observado en el triángulo, en este triángulo superior de puntos. En este triángulo superior de puntos tenemos esos tres elementos. Ahora nosotros buscamos otro triángulo que contengan los mismos elementos y aparece en el triángulo inferior. En este triangulito, en el triángulo de morado, aparece también los mismos elementos. Entonces, ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? El caso lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? En el triángulo superior de puntos, a cadena se le opone nuestro ángulo que mide 2x. En el otro triángulo, a cadena se le va a oponer el mismo ángulo. Entonces, este ángulo en el vértice D también resultó siendo 2x. Entonces, este angulito mide 2x. Como son iguales, también resultó siendo de medida 2x nada más. Y la suma, 180 grados, ¿no? Está claro, ¿no? Aquí repito, de la congruencia. En el triángulo superior a cadena se le opone 2x. En el otro triángulo inferior a cadena se le va a oponer 2x. Entonces, a partir de la congruencia, diremos que la medida de nuestro ángulo PDC resulta igual al ángulo superior, que es 2x. Y por último, en nuestro triángulo, en el triángulo isósceles, aquí vamos a dibujar nuestro triángulo PDQ. Entonces, estamos dibujando, estamos exagerando un poquito, nuestro triángulo de vértice P, ese es el vértice D, y este es el punto Q. Entonces, en el ángulo, por la congruencia, acabamos de encontrar que este angulito mide 2x, pero como el triángulo es un triángulo isósceles, vale circulito, circulito, entonces tendríamos a lados iguales, ángulos iguales. Este ángulo resultó siendo de medida 2x. En el punto Q, por opuestos al vértice, este ángulo va a resultar igual a 90 grados menos x. Se trata de un triángulo isósceles. Y en ese triángulo isósceles, la suma de los tres ángulos interiores, 180 grados. Entonces diremos, se cumple que la suma de nuestro ángulo, la suma de 2x, ¿no? Entonces diremos aquí 2x más 2x más nuestro ángulo 90 grados. 90 grados menos x, esa suma debe ser igual a 180 grados. 4 menos 3,
3x. 3x es igual a 90 grados. Nuestro ángulo X va a resultar igual a 30 grados. La respuesta es la alternativa D nada más, 30 grados. Ya, entonces vendría a ser el ejercicio número 3. Tomen la captura de pantalla y pasamos a la 4. Sí, 30 grados, ¿no? Correcto, sale 30. Avanzamos. Cambio de hoja. Ya, la 4. Miren, entonces los 3 primeros ejercicios corresponden a la parte de cuadriláteros y de ahí pasamos a dar circunferencia, ¿ok? Entonces nos dicen en la figura los puntos C y D. El punto C, este punto C y el punto D son puntos de tangencia y la medida del arco AB. Entonces, por dato, desde el punto A hasta el punto B. Desde el punto A hasta el punto B. Entonces, la medida de todo este arco va a resultar igual a 80 grados. Ese arco mide 80 y nos preguntan, halle la medida de nuestro ángulo X. O sea, nos están preguntando por todo este ángulo, por nuestro ángulo X nada más. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, ¿qué se observa? Nos dicen que esos 2 puntos son puntos de tangencia para nuestra circunferencia mayor, ¿correcto? Entonces vamos a colocar circunferencia 1 y luego le colocamos circunferencia 2. Entonces, para la circunferencia 1, tangente en el punto C, y luego tenemos que el punto D es punto de tangencia con la circunferencia 2. Entonces, recordemos una observación. 2 circunferencias secantes, siempre se recomienda trazar la secante común o la cuerda común. 2 circunferencias tangentes, nosotros trazamos nuestra tangente común. Entonces, en este punto de ¿qué vamos a trazar? La tangente común. Entonces diremos, a partir de cualquier punto exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de ese punto, nosotros trazamos nuestra recta tangente. Estamos trazando la recta tangente común para ambas circunferencias. Entonces, para la circunferencia 1, como el punto C y el punto D son puntos de tangencia, necesariamente este ángulo en C tiene la misma medida que el ángulo en D, ¿correcto? Porque aquí surge la pregunta. Vamos a colocar aquí la siguiente observación. Tenemos aquí nuestra circunferencia y para esa circunferencia vamos a trazar aquí 2 rectas tangentes. Primera recta tangente, segunda recta tangente. Y ambas tangentes se intersecan en ese punto P. Entonces tenemos aquí 2 puntos de tangencia. Entonces, primer punto de tangencia, segundo punto de tangencia. Los puntos A y B. En este caso, o vamos a colocar el punto C para que ustedes lo observen mejor. Punto C y el punto D son puntos de tangencia.
Por propiedad de rectas tangentes, sabemos que estas dos tangentes van a ser iguales. Vale cadena y también va a resultar siendo cadena. Y al unir esos dos puntos de tangencia, cuando nosotros unimos ambos puntos de tangencia, necesariamente, ¿qué se acaba de formar? Un triángulo isósceles. Y si se forma nuestro triángulo isósceles, ¿qué le corresponde? A lados iguales, ángulos iguales. Por ese motivo es que nosotros estamos afirmando que el ángulo en C tiene la misma medida que nuestro ángulo en D, nada más, ¿correcto? Entonces, lo mismo estamos aplicando aquí. El ángulo en C mide lo mismo que el ángulo en D, pero este angulito en D, nuestro ángulo de celeste, todo ese angulito, ¿cómo está formado? Está formado por una recta tangente y una cuerda. ¿Y quién es la cuerda? La cuerda es justamente el segmento AD. Entonces, tangente, cuerda. Por ángulo semi-inscrito le corresponde la mitad de todo el arco. Este arco superior mide 80. Entonces nosotros vamos a colocar, nosotros estamos colocando que este arquito, nuestro arco BC, el arco de amarillo, todo este arco BC sea de medida 2 alfa. ¿Y por qué por 2? ¿Por qué no puede ser solamente alfa? Para no trabajar con fracción. Entonces vamos a colocar aquí, diremos por ángulo semi-inscrito. Como primer paso, por ángulo semi-inscrito. Vamos a borrar, vamos a retroceder. Para la circunferencia 1, ¿no? Para que cuando ustedes repasen, tengan claro. Entonces, para la circunferencia 1, estamos aplicando ángulo semi-inscrito. Entonces, por ángulo semi-inscrito, se concluye que la medida del ángulo ADP, a este punto le llamamos el punto S. Entonces, la medida de nuestro ángulo ADS resulta igual a todo el arco. ¿Cuánto mide todo el arco? 80 grados más 2 alfa. 80 grados más 2 alfa sobre 2. Entonces, sobre 2. Entonces, va a resultar como 40 grados. Entonces, este angulito es 40 grados más alfa. Entonces, el ángulo de celeste, este angulito, mide 40 grados. 40 grados más el ángulo alfa. 40 grados más alfa. Este angulito en C también resulta 40 grados más alfa, ¿no? Entonces, 40 más alfa, 40 más alfa. Pero el arco de amarillo, ¿cómo está formado? Está formado para la circunferencia 2 por 2 cuerdas. Por la cuerda de verde y por esta otra cuerda. Por la cuerda de celeste. Entonces, estas dos cuerdas nos forman el arco BD. Por ángulo inscrito le corresponde la mitad y la mitad resulta siendo de medida alfa. La mitad de todo este arco 2 es la mitad que viene a ser simplemente alfa. Entonces diremos para nuestro triángulo. Para ese triángulo de amarillo, el ángulo de azul, 40 más alfa, es un ángulo exterior. Entonces, este angulito es la suma de los dos ángulos interiores. Como todo el ángulo es 40 más alfa y este ángulo interior es alfa, necesariamente este ángulo va a resultar siendo 40 grados. Entonces, este ángulo de morado resulta igual a 40 grados. Entonces, por ángulo exterior, entonces diremos para nuestro triángulo. Y ya salió, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Entonces, para el triángulo ABC, aplicando ángulo exterior. Entonces, por ángulo exterior, la medida del ángulo ABC. Estoy colocando de frente, ¿ah? Como el ángulo exterior es 40 más alfa, es la suma de los dos ángulos interiores. Entonces, ese angulito es la diferencia que va a ser 40 grados. Y por último, en el punto B. Entonces,
Como tercer paso, en ese vértice B, aplicando el postulado de par lineal. ¿Qué nos dice el postulado? Que la suma de 40 grados más X, es igual a 180 grados. Pasamos aquí a restar y X es igual a la diferencia, 140 grados. La respuesta es la alternativa A, nada más, 140 grados. $140, muy bien, 140. A ver, tomen la captura de pantalla y avanzamos con las 5. Ya, cambiamos de hoja. El ejercicio 5 nos dicen en la figura se muestra un parque circular con dos veredas representados por CD y EF, tal que E y F son puntos medios de los arcos AB y DC. Si la diferencia es 40 grados, hay la medida del ángulo obtuso formado por las dos veredas. Entonces, el ejercicio nos dice que se trata de un parque circular con dos veredas representados por CD y EF. Entonces, colocamos aquí primera vereda CD y nuestra segunda vereda EF. Son las dos veredas. Esas dos veredas forman dos ángulos, ¿cierto? Entonces colocamos, forma este angulito de azul, y también forma este angulito de rojo nada más. Entonces a nosotros nos preguntan por el ángulo obtuso. Entonces la idea es hallar cualquiera de ellos y debemos dar como respuesta el ángulo mayor que 90 grados. El ángulo obtuso es aquel ángulo donde su medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces, para poder encontrar esos dos ángulos, nos dicen por dato que este punto, el punto E, es punto medio. Si es punto medio, vale circulito, circulito. Entonces, luego nos dicen que el punto F también es punto medio. Como es punto medio, le vamos a colocar, vale zigzag, también resultó siendo zigzag. Y luego nos dan por dato que la diferencia de esos dos arcos es 40 grados. Entonces, este arco que mide la medida del arco AD, lo vamos a pasar al otro miembro sumando. Entonces, como nosotros no conocemos a este arco AD, le vamos a asignar una medida. Entonces, digamos que todo este arco resulte siendo 2 alfa. ¿Y por qué 2? Para no trabajar con fracción, porque vamos a hacer semisuma. Entonces, para no trabajar con fracción, le llamamos 2 alfa. Entonces, reemplazando en nuestro dato. Reemplazando en el dato, tendríamos la medida del arco BC menos 2 alfa es igual a 40 grados. Ese menos pasa al otro lado sumando y encontramos que la medida del arco BC, entonces este arquito BC, desde el punto B hasta el punto C, todo ese arco va a ser igual a 40 grados más 2 alfa. Entonces, con esos datos tenemos que hallar el ángulo de azul o el ángulo de rojo. Sabemos que toda la medida angular es igual a 360 grados. Como estos arcos son iguales, le vamos a colocar una cierta medida. Entonces, que sea 2 beta. Por 2 para no trabajar con fracción, ¿ah? 2 beta
Aquí le colocamos 2 θ y también resultó siendo 2 θ. Entonces, lo primero que se cumple, que la suma es 360 grados. Entonces, como primer paso, para la circunferencia, aplicando propiedad. Entonces, se cumple que, empezando del punto A o del punto D, 2 alfa más 2 beta más 2 beta más 40 más 2 alfa, que sería 4 alfa, ¿correcto? Entonces, sumando, 4 alfa más 40 grados, más el arco, 2 beta, 4 beta, más 2 θ, más 2 θ, 4 θ. Esto es igual a 360 grados. Pasamos al otro miembro, 4 alfa más 4 beta más 4 θ es igual a 320 grados. Entonces, sobre 4, 80. Entonces, ya encontramos que alfa más beta más θ es igual a 80 grados. Entonces, aquí va justamente una primera relación entre alfa y beta y θ. Esa suma es 80 grados. Entonces, ¿qué nos conviene? Trabajar con esos 3 ángulos para poder hallar el ángulo que estamos buscando. Entonces, este angulito de rojo, nuestro angulito de rojo está formado por 2 cuerdas. Su vértice es un punto en el interior de la circunferencia. Entonces, para esta misma circunferencia podemos aplicar ángulo interior. Entonces, diremos como segundo paso, para la misma circunferencia, para la circunferencia C, aplicando ángulo interior. El ángulo interior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto en el interior de la circunferencia y está formado por 2 cuerdas. Entonces, aplicando el ángulo interior, vamos a colocar la medida, o vamos a colocarle X. Que sea de medida X, entonces nuestro ángulo X resulta igual a la semisuma de todo el arco desde el punto E hasta el punto C. Entonces, ese arco desde el punto E hasta el punto C. Avanzamos hasta el punto C. Todo ese arco, ¿cuánto es? 2 beta más este ángulo. Entonces, 2 beta más el arco, 40 grados más 2 alfa. A este arco, ¿qué le sumamos? El otro arco, cuerda. Le vamos a sumar desde el punto D hasta el punto F. Entonces, va a ser más 2 θ. Y todo, por propiedad, es sobre 2. Todo esto sobre 2. Entonces, de aquí, operando, nos queda que X va a resultar, entonces de aquí operando, X resulta igual a la suma, ordenando, de alfa más beta más θ es igual a más 40, ¿no? Más 40, más 20. Sobre 2 más 20 grados. Entonces, esta suma de nuestro primer paso resultó siendo 80. Entonces, necesariamente X viene a ser igual a 80 grados. ¿Más quién? Más 20 grados. La respuesta resultó igual a 100 grados. Entonces, vendrá a ser la alternativa A nada más. Entonces, sería el ejercicio número 5. Sí, muy bien, 100 grados. Ya. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna consulta? Ahora, ¿qué sucede si no nos recordamos el ángulo interior? ¿Cómo podemos hallar este ángulo X? Si no nos recordamos por ángulo interior, podemos trabajarlo por ángulo inscrito. Creo que nadie de nosotros nos olvidamos sobre el ángulo central, el ángulo inscrito, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos todo este arquito de rojo, el arquito superior, que es 2 beta más 40 grados más 2 alfa, al unir el punto E con el punto D. Al unir esos dos puntos,
Entonces, el arco de rojo está formado por la cuerda de azul y por la cuerda de verde. Por ángulo inscrito le va a corresponder la mitad. ¿Y la mitad quién vendrá a ser? 2 beta más 40 grados, más 2 alfa. Más 2 alfa, todo esto sobre 2 va a resultar como ¿quién? Como este angulito. Ese angulito suma alfa más beta más la mitad de 40, que sería 20 grados. Y este angulito, nuestro ángulo superior, este ángulo de color anaranjado, es la mitad de 2 tita. Todo este arco es 2 tita. La mitad tita. Entonces, para este triángulo, el ángulo X es un ángulo exterior, por lo tanto es la suma de alfa más beta más tita más 20 grados, ¿no? Entonces, como del primer paso es 80, sale lo mismo, ¿no? Sería 100 grados. Eso es en el caso que nosotros no nos recordamos sobre la propiedad del ángulo interior, sale trazando la cuerda ED. Es la segunda solución, ¿no? Ya, ok, entonces avanzamos. La siguiente. Ya, ¿puedo cambiar de hoja? A ver, la 6. Miren, en el ejercicio 6 nos dice en la figura AC y BD son diámetros. La medida del arco GC es igual a 10 grados. Entonces, por dato, nos dicen que este arquito, todo este arquito GC resultó igual a 10 grados. Y la medida del arco BE es igual a 70 grados. Entonces, este arco, desde el punto B hasta el punto E, va a resultar igual a 70 grados. Entonces nos preguntan, hay la medida del arco AF. Se nos están preguntando por este arco AF, que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar ese arco X para nuestra semicircunferencia de diámetro BD. Entonces, colocamos aquí para nuestra semicircunferencia de diámetro BD aplicando ángulo interior. Ángulo inscrito. Este arco EB es 70 grados. ¿Cómo está formado ese arco? Está formado por esta cuerda. Primera cuerda y segunda cuerda. Por ángulo inscrito le corresponde la mitad. Entonces, este angulito en el punto D es la mitad de todo el arco. Si todo el arco mide 70 grados, la mitad va a ser igual a 35 grados. Entonces, por ángulo inscrito, colocamos aquí, entonces diremos por ángulo inscrito. Entonces, por ángulo inscrito le va a corresponder la mitad, ¿no? Entonces, por ángulo inscrito, la medida del ángulo BDE, la medida de nuestro ángulo BDE resulta igual
Ya, estamos de regreso. Les voy a compartir, ¿ya? Ya, me confirman si se ve la pantalla, si se borró el ejercicio. Lo que pasa es que antes desconecté la laptop porque ya estaba cargada y no me había dado cuenta que nuevamente se había bajado la batería. Mil disculpas. De verdad, y de repente se apagó y yo dije, ¿qué pasó? Se fue la luz. Y no era la luz, sino era que no lo había conectado. Se me fue. Sí se ve, ¿no? Ya, ok. Vamos a volver a copiar el ejercicio. Oh, ya me quiero borrar. Ni cuenta me había dado. Estaba tan concentrada como ustedes. Gracias. Ya. A ver, continuemos entonces con las 6. Dice en la figura AC y BD son diámetros, ¿no? Si la medida del arco GC es igual a 10 grados. O sea, habíamos colocado que este arquito GC era igual a 10 grados. La medida del arco EB es igual a 70 grados. Entonces, este arco EB resultó igual a 70 grados. Y nos preguntan, ¿hay en la medida del arco AF? Se nos preguntan por todo este arco, desde el punto A hasta el punto F, que le colocamos X nada más. Entonces, para poder hallar la medida de ese arco AF, estábamos trabajando en la semicircunferencia de diámetro BD. Entonces, en esta semicircunferencia de diámetro BD, este arquito de 70 grados está formado por dos cuerdas. Primera cuerda y segunda cuerda. Por ángulo inscrito le corresponde la mitad y la mitad viene a ser 35 grados. La mitad de 70. La mitad de 70 grados va a ser igual a 35 grados. Entonces ya conocemos ese ángulo, pero ese ángulo de azul, 35 grados, para nuestra semicircunferencia de diámetro AC. Entonces, para la semicircunferencia de diámetro AC, ¿qué viene a ser? Un ángulo exterior. Y el ángulo exterior, ¿cómo se halla? Como la semidiferencia de sus dos respectivos arcos. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, por ángulo exterior, entonces diremos que 35 grados es igual. Para aquí vamos a colocar, tenemos aquí primera recta secante de morado, y para esta semicircunferencia mayor, la segunda recta secante. Entonces, ambas rectas secantes justamente nos forman este ángulo en el punto D, que es un ángulo exterior, y su medida es la semidiferencia del arco mayor, que es X, el arco mayor, que es X, menos nuestro arco menor, que viene a ser 10 grados. Y todo esto sobre 2. Eso es propiedad de ángulo exterior. Entonces, 2 pasa aquí a multiplicar y encontraremos 70. 70 grados es igual a X menos 10 grados. Por lo tanto, pasamos a sumar y X es igual a 80 grados. La respuesta viene a ser la alternativa D. Correcto, sale la D. Entonces, sí, 80 grados. Entonces sería el ejercicio número 6. Una consulta.
Sí, te escucho. Y en caso hubiera sido, en vez de líneas secantes, hubieran sido tangentes, ¿cómo se hubiera hallado X? También como la semidiferencia, o sea, en ángulo exterior, el ángulo exterior tiene 3 casos. Cuando está formado por 2 rectas secantes, como este caso, por una recta secante, una tangente y 2 rectas tangentes. Lo que sucede en tangentes es lo siguiente. Aquí vamos a colocar. ¿No? Entonces, vamos a trazar las 2 rectas tangentes que mencionas, ¿no? Entonces, tenemos aquí primera recta tangente, segunda recta tangente. Entonces, por ejemplo, estos 2 puntos son puntos de tangencia. El punto A y el punto E son puntos de tangencia. Entonces, si nosotros queremos hallar este ángulo, todo este arquito X, todo este arquito que va hacia afuera, nuestro arco X, y llegamos a conocer este ángulo, que es, digamos, 35 grados, y este otro arco, nuestro arco, este arco A y B, ¿no? Pero hay un detalle. Aquí, cuando el punto A y el punto B son puntos de tangencia, siempre se cumple que este ángulo, nuestro ángulo de verde, este ángulo exterior, más todo este arco, más este arquito, más el arco de amarillo, deben sumar 180 grados. Entonces, si esto es 35 grados, por diferencia sería 145 grados, ¿correcto? Entonces, la suma siempre debe ser 180 grados, o sea, 35 más la medida de nuestro arco AB, por propiedad, siempre deben sumar 180 grados. Vamos a restar y la medida de este arco va a resultar la diferencia 145 y la vuelta completa 360 grados. Entonces, el segundo paso sería que X más 145 grados es igual a 360 grados. Y de ahí pasamos a restar y obtenemos X. Ahora, en general, también se cumple, en general, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta circunferencia, tenemos nuestra circunferencia, esta circunferencia, trazamos 2 rectas tangentes, ¿no? Por ejemplo, trazamos la recta tangente, primera recta tangente, segunda recta tangente. Esos 2 puntos son puntos de tangencia, el punto P y el punto Q. Entonces, vamos a colocar que este angulito sea de medida X. Este arco, nuestro arco, todo este arquito interior, resulta siendo de medida alfa, y este arco que va hacia afuera, todo ese arco que va hacia afuera, resulta siendo de medida beta. Entonces, X también resulta como ¿quién? Como la diferencia del arco mayor menos el arco menor sobre 2. Ese es el ángulo exterior formado por 2 rectas tangentes. Pero recuerden que el X más alfa siempre suma 180 grados. Cuando P y Q son puntos de tangencia, necesariamente X más alfa va a ser igual a 180 grados. ¿Está claro entonces? Sí, gracias. Ya, claro. Ya, entonces vendría a ser las 6, pasamos a ver el ejercicio 7. Hasta las 6 es la parte de circunferencia y las 7 es sobre un ejercicio sobre polígonos circunscritos a una circunferencia.
En el ejercicio 7 nos dice, el estuche de un disco tiene la forma de un trapecio isósceles, de tal manera que el disco encaja exactamente en el estuche, como se muestra en la figura. Hay en la longitud del radio de la circunferencia que determina el borde exterior del disco. Entonces, nos dicen que se trata de un trapecio isósceles. Entonces, necesariamente se trata de un trapecio isósceles. Si es un trapecio isósceles, entonces recordemos propiedades, ¿no? En todo trapecio isósceles, los lados no paralelos tienen la misma longitud. Como nosotros no conocemos, podemos colocar que esta longitud resulte zigzag, entonces necesariamente este lado también va a resultar siendo zigzag. Eso es por ser un trapecio isósceles. Y nos dicen que en ese trapecio isósceles encaja exactamente un disco circular, que quiere decir que este borde exterior del del disco está representado por una circunferencia. Como nos dice la palabra, encaja exactamente, quiere decir que esa circunferencia es tangente a los 4 lados. Y si es tangente a los 4 lados, entonces nosotros tenemos que estos 4 puntos son puntos de tangencia nada más, ¿no? Entonces sabemos que del centro de una circunferencia ubicamos centro, digamos el punto del centro a la recta tangente. Del centro a la recta tangente, nosotros trazamos y se cumple 90 grados, siempre, ¿ah? Entonces diremos del centro a la recta tangente, 90 grados, radio R. Del centro a la recta tangente, 90 grados. Del centro a la recta tangente también va a resultar siendo 90 grados y radio R. Pero como es un trapecio, siempre los lados opuestos, las dos bases, son paralelas. Y si estas dos bases son paralelas, quiere decir que los puntos de tangencia con el centro se encuentran en una misma línea recta nada más. Entonces, el diámetro de nuestra circunferencia es claro observar que viene a ser la altura para todo nuestro trapecio isósceles, ¿no? Estos 3 puntos siempre van a ser puntos colineales. Eso es por ser trapecio. Ya. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Conocer el valor de R nada más. Entonces, para poder conocer la longitud de ese radio, para ese trapecio isósceles conocemos la base menor, que es 80 milímetros, y la base mayor, que es 180 milímetros. Entonces, en todo trapecio isósceles siempre se puede formar romboides a derecha y romboides hacia izquierda. Claro, también, también es claro observar, digamos, lo que he mencionado. En todo trapecio, recuerden, en general, todo trapecio siempre se puede formar romboides a derecha, romboides a izquierda, como lo explicamos la clase pasada, el lunes anterior, ¿se acuerdan? Ya. Además, en todo trapecio isósceles se puede formar 2 triángulos congruentes, a derecha y a izquierda. Entonces vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esta parte. Sabemos que toda esa longitud resultó igual a 180. Entonces, esta base, toda nuestra base mayor resultó siendo igual a 180. Ya está. Entonces, como se trata de un trapecio isósceles, ¿qué se recomienda? Trazar las 2 alturas. Entonces, a partir de ese punto, vamos a colocar que el trapecio isósceles sea de vértices A, B, C y D. Entonces, en el vértice B, nosotros trazamos nuestra altura. Entonces, por ser altura, 90 grados, y estamos trazando el segmento VM.
Entonces, esta altura del trapecio es igual a 2R. Es claro observar que es 2R. Nuevamente, en el punto C podemos trazar la otra altura. Entonces, trazamos altura 90 grados. Este ángulo es 90 grados y es el segmento CN. Y esa longitud también resulta igual a 2R. Por ser trapecio isósceles, los ángulos respectivos tienen la misma medida. Entonces, necesariamente se cumple que este angulito en A, alfa, este angulito en D también resultó siendo alfa. Entonces, ustedes pueden observar que en este triángulo de amarillo, en el triángulo de amarillo aparecen los tres elementos, alfa, zigzag y 2 alfa. Entonces, en ese triángulo sombreado, nosotros tenemos nuestros tres elementos. El primer elemento es el ángulo 2 alfa, nuestro lado que resultó siendo zigzag, y el otro ángulo que es 90 grados menos 2 alfa. Y los mismos elementos aparecen en este otro triángulo, en el triángulo que está hacia la izquierda, en el triángulo de verde. Entonces, en ese triangulito de verde, 2 alfa, zigzag, 90 menos 2, alfa, menos alfa, ¿no? Entonces, ambos triángulos, ¿cómo son? Congruentes. ¿Qué caso viene a ser nuestro caso? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Que necesariamente a 90 menos alfa, ¿qué se le opone? A 90 menos alfa se le opone nuestro lado AM, que le llamamos circulito. Entonces, le llamamos circulito. En el otro triángulo congruente, a 90 menos alfa se le opone el mismo lado, el lado de N, que resultó siendo circulito. Luego tenemos que la base superior es 80, pero el cuadrilátero MBCN, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Entonces, vamos a colocar aquí. A partir de la congruencia, se deduce que la longitud AM es igual a la longitud ND. Luego, como segundo paso, se observa que nuestro cuadrilátero MBCN, ese cuadrilátero es un rectángulo. Y en un rectángulo siempre los lados opuestos son iguales. El lado inferior es igual al lado superior. Entonces, nuestro lado MN resulta igual a nuestro lado BC y esto va a ser igual a 80. Entonces, esta longitud es 80, pero todo era 180. ¿Cuánto faltaría? 100. Como son iguales, le corresponde a 50. Entonces, vale 50 y también resulta igual a 50 nada más. Entonces, con ello, ¿qué logramos? Logramos conocer la longitud AM. Nosotros estamos buscando 2R, ¿verdad? Estamos buscando el radio. Entonces, en el triángulo sombreado tenemos cateto 2R, cateto 50, que buscamos conocer la longitud de la hipotenusa. Para poder conocer esa longitud de la hipotenusa, se trata de un cuadrilátero ABCD que circunscribe a una circunferencia. Entonces, podemos aplicar. Para el cuadrilátero ABCD se puede aplicar el teorema de Pitov. ¿Y qué nos dice Pitov? Que la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos. Entonces, vamos a colocar que este lado AB resulte siendo de longitud A. Mide A, también resulta siendo A. Entonces, aplicando Pitov se tiene A más A es igual a la suma de los otros dos lados, que sería 80 más 180. Entonces nos quedaría 2A es igual a 260, ¿correcto? 260, el valor de A es igual a 130. Y si A es igual a 130, entonces resultó siendo un triángulo conocido. No se olviden, ¿ah?
Nunca se olviden del triángulo. 13, 12, 5. Entonces, vamos a colocar aquí nuestro triángulo conocido. Aquí, el triángulo rectángulo AMB, por ejemplo, ¿no? Entonces, AMB. Este ángulo en M es 90 grados. Entonces, nosotros queremos hallar 2R. Tenemos por dato que esta longitud resulta siendo circulito 50. Y acabamos de encontrar que la hipotenusa es igual a 130. Entonces, necesariamente ese triángulo es conocido, donde hipotenusa 130, 50, 120. Entonces, 2R es igual a 120. Entonces, el valor del radio va a resultar igual a 60. La respuesta es la alternativa C. Vendría a ser el ejercicio 7. Ya, vamos por la 8. Ya, ¿está claro? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Entonces no se olviden de estas observaciones, ¿sí? En todo trapecio isósceles siempre se puede formar dos triángulos congruentes, a derecha y a izquierda. Y lo que mencionamos en la clase anterior, en todo tipo de trapecio, romboide derecha, romboide hacia izquierda. Cambio de hoja. Entonces, con la 8 empezamos la parte de puntos notables. Nos dice en la figura, el punto H es ortocentro del triángulo ABC. La longitud BH es igual a HQ y nos preguntan, ¿hay la medida del ángulo X? Entonces, por dato, nos dicen que esta longitud BH es igual a la longitud QH. ¿Correcto? Entonces nos preguntan, ¿hay la medida de nuestro ángulo X? Para poder hallar ese ángulo X, el triángulo BHQ es un triángulo isósceles. ¿Está bien? Entonces vamos a colocar aquí, se observa como primer paso en nuestro triángulo. El triángulo BHQ resultó siendo un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a lados iguales le corresponde ángulos iguales. O sea, este angulito en Q mide lo mismo que el ángulo en B nada más. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Conocer esos dos ángulos que son iguales y la medida del ángulo alfa. Para poder conocer alfa, nos dicen que este punto es ortocentro. Si este punto es ortocentro, sabemos por propiedad. Aquí vamos a colocar el ortocentro. El ortocentro es aquel punto donde concurren las tres alturas. Entonces, para nuestro triángulo, para este triángulo ABC, podemos ubicar aproximadamente... Ubicamos el ortocentro, ¿no? Entonces, ese punto nos representa ortocentro. Cuando nosotros unimos ese punto con los dos vértices, de nuestro triángulo, el ángulo formado en el ortocentro con el ángulo superior siempre deben sumar 180 grados. Entonces, vamos a colocar que este ángulo superior sea de medida alfa. Y el ángulo inferior, el ángulo en el ortocentro, va a resultar siendo de medida beta. Entonces, como ese punto es ortocentro, necesariamente alfa más beta deben sumar 180 grados. ¿Correcto? Eso es
siempre y cuando este punto es ortocentro de nuestro triángulo ABC. Entonces, la misma idea en nuestro ejercicio. Entonces diremos como segundo paso, en el triángulo BAC. En ese triángulo BAC, el punto H, ese punto H es ortocentro. Si ese punto H es ortocentro, entonces se tiene que la suma de nuestro ángulo. La suma del ángulo 80 grados. 80 grados más nuestro ángulo alfa más alfa, 2 alfa, es igual a 180 grados. Entonces pasamos a restar y 2 alfa es igual a 100 grados. Entonces alfa necesariamente resulta igual a 50 grados. Si alfa es igual a 50 y alfa pertenece a este triángulo isósceles, pertenece a este triangulito isósceles de verde, necesariamente la suma de los tres ángulos debe ser de 180 grados, ¿no? Entonces colocamos, si alfa resultó igual a 50 grados, entonces ¿cuánto faltaría? 180 menos 50, 130, sobre 2, porque son iguales, entonces le corresponde 65, y este ángulo también resulta igual a 65. Pero ese ángulo que es 65 grados es un ángulo exterior. Es un ángulo exterior para todo este triángulo sombreado. Entonces, alfa más x es igual a 65 grados. Entonces, vamos a sombrear el triángulo. Y para el triángulo rayado, ¿no? Entonces diremos para nuestro triángulo, para el triángulo HQC. Entonces, para este triángulo, como tercer paso, para nuestro triángulo HQC, aplicando ángulo exterior. Entonces, por ángulo exterior, el ángulo es 65. Este angulito, 65, suma alfa más x, pero como alfa es 50 grados, 50 grados. Entonces, se cumple que necesariamente x más 50 grados resulta igual a 65 grados. Entonces, pasamos a restar y x es igual a 15 grados. La respuesta va a ser 15 grados. Sería el ejercicio número 8. Ya, entonces, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Sí, muy bien, salió 15, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente. Siempre cuando menciona la parte cuadrilátero, circunferencia, la parte de puntos notables, es bueno recordar las propiedades de cada uno de ellos. Cambio de hoja. El ejercicio 9.
Nos dicen de un trozo de triplé de forma triangular ABC se desea obtener dos pedazos. Para ello se trazan las líneas de corte como se muestra en la figura, tal que G es baricentro del triángulo ABC y AC es igual a BG igual a 2 veces AG. Hay en la medida del ángulo que forma la línea de corte AG con el lado AC del trozo de triplé, ¿no? Los dos de 5. Ya. Hay una pregunta del ejercicio anterior. También se pudo haber tomado los dos, claro. Sí, 2 alfa más 65 y el X suman 180 grados. Igual sale. Claro. Sí, igual. Entonces, estábamos aquí. El ejercicio 9. En la 9 nos dicen justamente que se trata de un triplé de forma triangular ABC, donde se van a trazar esas dos líneas de corte para poder obtener dos pedazos. Pero las dos líneas de corte se intersecan en el baricentro de nuestro triángulo ABC. Entonces, este punto baricentro, pero también nos mencionan que la longitud AC es igual a BG igual a 2 veces AG. Entonces nos preguntan, ¿hay en la medida del ángulo que forma la línea de corte AG con el lado AC? Entonces nos preguntan justamente por este angulito que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar ese angulito que es X, nos dicen que ese punto, entonces colocamos ese punto que resultó siendo baricentro. Entonces recordemos propiedades de baricentro. El baricentro es aquel punto donde concurren las tres medianas. Más aún, aquí vamos a dibujar el baricentro. Entonces aquí vamos a dibujar un triángulo donde vamos a ubicar justamente dos medianas. Entonces tenemos nuestro triángulo ABC. Y para ese triángulo ABC, aquí va primera mediana. Entonces, por ser mediana, cae en el punto medio, ¿vale? Circulito, circulito. Luego trazamos la segunda mediana a partir de B y cae en el punto medio de la base, en el punto N. Por ser mediana, AN es igual a NC. Entonces, el punto de intersección de esas dos medianas es justamente el baricentro. Ese punto nos representa baricentro del triángulo ABC. Esa es la primera propiedad. La segunda es aquel punto que divide a la mediana en la razón de 1 a 2, que quiere decir que si esta longitud vale K, hacia el vértice siempre es el doble, que va a ser 2K. Entonces, hacia el vértice es el doble, que es 2K. Si esta longitud resulta M, hacia el vértice es el doble, que viene a ser 2M nada más. Son propiedades de baricentro. Entonces, la misma idea en nuestra gráfica. Este punto baricentro, si nosotros prolongamos, vamos a prolongar, solamente prolongamos. Entonces, necesariamente, por ser baricentro, cae en el punto medio de la base AC. Entonces, esta longitud vale circulito y también resultó siendo circulito. Pero nos dicen por este dato resaltado que la longitud AC es igual a 2 veces AG. Entonces, nosotros colocamos que sea la longitud, sea AG igual a A. Entonces, si esta longitud resulta siendo A, entonces necesariamente
por dato, la longitud AC. La longitud AC es igual a la longitud BG y esto es igual a 2A. Entonces, esto resulta siendo 2A nada más, ¿correcto? Entonces, AC, desde el punto A hasta el punto C. Entonces, colocamos desde el punto A hasta el punto C. Va a resultar siendo 2A. Esta longitud 2A, la longitud BG también resulta siendo 2A. Del punto B hasta G también viene a ser 2A nada más, ¿no? Pero como este punto era baricentro, divide a la mediana en la razón de 2/1. Quiere decir que necesariamente esta longitud GM resulta siendo A nada más. Entonces, por ser baricentro de nuestro triángulo ABC, la longitud GM resulta siendo A. Y también se cumple que AM es igual a MC. Como todo es 2A, vale A y también es igual a A. Entonces, es claro observar que AM es igual a MC y esto es igual a nada más. Por lo tanto, aquí llegamos a este triangulito, a nuestro triángulo de verde. En este triángulo de verde, sus tres lados son iguales. Por lo tanto, ese triángulo, colocamos aquí nuestro triángulo AGM. El triángulo AGM resultó siendo un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, sabemos que los ángulos interiores miden 60 grados. Entonces, X es igual a 60 grados. La respuesta es la alternativa B nada más. Entonces sería la 9. Tomen la captura de pantalla. Sí, muy bien. Equilátero, ¿no? Salió 60. 10. ¿Puedo cambiar de hoja? En el ejercicio 10, la figura muestra un terreno triangular ABC bastante amplio, donde se quiere instalar un circo con base circular inscrito en el triángulo ABC. Para ello se trazan las líneas de referencia de E, IP y QI, tal que ADIP y QIS son rombos. Si la distancia del punto I hacia AC es 34 metros, ahí es la longitud del radio de la base del circo. Entonces, para poder hallar esa longitud del radio de la base circular que va a estar inscrita en ese terreno triangular, nos dicen que esos dos cuadriláteros, este cuadrilátero, nuestro cuadrilátero sombreado, todo este cuadrilátero sombreado de amarillo viene a ser un rombo. Entonces, sabemos que en ese rombo los cuatro lados tienen la misma longitud. Pero al unir el punto A con el punto I, ese segmento es diagonal y las diagonales en el rombo siempre van a ser bisectrices. Entonces, colocamos aquí lo siguiente. Entonces diremos, ya que esos dos cuadriláteros son rombos, ¿no? Entonces, son rombos, aquí vamos a trabajar. En este cuadrilátero que estamos sombreando, en el cuadrilátero que está sombreando, ¿qué resulta siendo? Por dato, resulta siendo un rombo. Entonces, en ese rombo, al unir el punto A con el punto I, si nosotros unimos A con I, necesariamente ese segmento es bisectriz. Por propiedad de rombo, las diagonales en el rombo son bisectrices de sus respectivos ángulos, alfa y alfa. Nuevamente, este otro cuadrilátero
Nuestro cuadrilátero que está hacia la derecha es otro rombo. En ese rombo, al trazar la diagonal, trazamos la diagonal IC. A partir del punto I, vamos a unir con el punto C. Cuando nosotros unimos esos dos puntos, ese segmento también resultó siendo bisectriz. Y si es bisectriz, este ángulo mide beta y este otro ángulo también resultó siendo beta nada más. Alfa, alfa, beta, beta. Entonces, este punto, este puntito I, ¿qué viene a ser? Viene a ser la intersección de dos bisectrices, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a colocar. Entonces, diremos, como primer paso se observa que el segmento AI y el segmento CI son bisectrices. Entonces, como son bisectrices de sus respectivos ángulos, del ángulo en C y en A, entonces necesariamente el punto de intersección, ese punto I, va a resultar siendo incentro. Entonces, I es incentro de nuestro triángulo. Entonces, ese punto es incentro del triángulo ABC. Y si ese punto es incentro del triángulo ABC, viene a ser por propiedad el centro de la circunferencia inscrita. ¿Está bien? Entonces, recuerden siempre que el centro de toda circunferencia inscrita en un triángulo ABC viene a ser el centro para el triángulo ABC, que viene a ser la intersección de las tres bisectrices interiores. Entonces ya conocemos que es incentro, pero nos dicen por dato que la distancia de ese punto hacia el lado AC, la distancia de I hacia la base AC resultó siendo 34 metros. ¿Y qué nos preguntan? Ahí en la longitud del radio. Como este punto es incentro del triángulo ABC, quiere decir que dentro de nuestro terreno triangular hay una circunferencia inscrita que nos representa la base circular del círculo. Entonces, aquí vamos a dibujar, ¿no? Más o menos. Entonces, nosotros aquí... Ya está. Entonces, ahí tenemos nuestra circunferencia inscrita en el triángulo ABC que nos va a representar la base circular. Pero como está inscrita, quiere decir que estos tres puntos son puntos de tangencia. Primer punto, segundo punto y tercer punto de tangencia. Y sabemos que del centro a la recta tangente, nosotros unimos con el punto de tangencia y ese ángulo es de 90 grados nada más, ¿no? Entonces, este angulito es 90 grados y esta longitud viene a ser R nada más, pero R es igual a 34. El segmento de color anaranjado también es el radio de la circunferencia. O de caso contrario, también pueden aplicar el teorema de la bisectriz. El segmento de celeste ahí, bisectriz. Por el teorema de la bisectriz, las dos perpendiculares tienen la misma longitud. Entonces, nosotros colocamos así, como C es una circunferencia, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar como segundo paso, como esa circunferencia. O vamos a colocar como el punto P, Q y este punto S. Como P y S son puntos de tangencia. Son puntos, entonces son puntos de tangencia. Entonces son puntos de tangencia, necesariamente esas dos perpendiculares van a ser iguales. Son puntos de tangencia, el radio resulta igual a 34. La respuesta, 34 metros. Vendría a ser el ejercicio número 10. Ya, la 11. A ver, por favor, tomen la captura y pasamos a ver la 11. Ya, cambio de hoja.
En el ejercicio 11 nos dicen en la figura, el punto O es centro de la circunferencia y D es circuncentro. Este punto D, circuncentro del triángulo AOC. Si la medida del ángulo DAC. Entonces, por dato, nos dicen que este angulito DAC, este angulito resulta igual a 18 grados. Entonces nos preguntan, hay la medida de nuestro ángulo X. Para poder hallar ese ángulo X, nos dicen que este punto D resultó siendo circuncentro, ¿no? Entonces, ese punto D es circuncentro de nuestro triángulo AOC. ¿Y qué hace el circuncentro? El circuncentro es aquel punto donde concurren las tres mediatrices. Entonces, en todo este triángulo, cuando nosotros trazamos las tres mediatrices, ese punto de intersección viene a ser el circuncentro. Entonces, aproximadamente ubicamos nuestro circuncentro. Digamos el punto O. Entonces, lo primero que se cumple es que cuando nosotros unimos ese punto con los tres vértices, unimos con A, unimos con B, unimos con C, esas tres longitudes necesariamente van a ser iguales. Entonces colocamos, vale, circulito, circulito y también es circulito. Luego, si conocemos este ángulo superior que es de medida X, entonces en el circuncentro, recuerden que siempre en el circuncentro el ángulo es el doble, que va a ser 2X nada más. Entonces son propiedades de circuncentro. Entonces ahora esas mismas propiedades lo aplicamos en nuestro ejercicio. Si este punto D es circuncentro de todo el triángulo sombreado, entonces para el triángulo de amarillo, ese punto D circuncentro. Entonces ese punto equidista de los tres vértices. Y quiere decir que estas dos longitudes son iguales. Entonces aquí vale circulito y vale circulito. El triángulo ADC es un triángulo isósceles. A lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Entonces este angulito en el punto C también resulta igual a 18 grados. Luego, nosotros queremos hallar X. Ese X, ¿cómo está formado? Está formado por dos cuerdas. Aquí va primera cuerda BA, segunda cuerda BC. Entonces, por ángulo inscrito, ¿qué le corresponde? La medida de todo el arco. Entonces, desde el punto A. Entonces, por ángulo inscrito, desde el punto A hasta el punto C, va a ser el doble. El doble de X resultó siendo 2X. Y nuevamente, para la circunferencia, este punto. El punto O es centro de la circunferencia. Si es centro de la circunferencia, el segmento O, radio. El segmento OC, radio. Entonces, por ángulo central le corresponde la misma medida. Y este ángulo resultó siendo de la medida de 2X. Entonces, necesariamente ese angulito mide 2X. Pero como ese punto D, como el punto D, ese punto D era circuncentro, es circuncentro, ¿no? Si es circuncentro en nuestro triángulo, circuncentro del triángulo AOC, entonces le corresponde el doble. Siempre es de 1 a 2. Si acá es 2X, le va a corresponder el doble. El doble va a resultar siendo 4X nada más. Entonces, por ser circuncentro, la medida de nuestro ángulo, la medida del ángulo ADC. ADC resulta el doble, que viene a ser 4X. Entonces, por propiedad, para nuestro triángulo isósceles, para el triángulo ADC, podemos aplicar propiedad, la suma de los tres ángulos interiores, 18 grados, más ¿quién? Más 4X, más 18 grados,
va a resultar igual a 180 grados. Entonces, 36 pasamos a restar, pasamos a dividir, y x va a resultar igual a 36. La respuesta es la alternativa D nada más. Ya, sería el ejercicio 11. A ver, nos queda un par de minutos. La 12. La 12, ¿salió la 12? ¿A nadie le salió la 12? 36. Ya, a ver. ¿Puedo cambiar de hoja? Miren, el ejercicio 12 nos dice lo siguiente. En la figura hay en la medida del ángulo X nada más. Para poder hallar el ángulo X, este ángulo mide X y también es X. Luego encontramos todo el ángulo en A resulta siendo 90 grados. 90 el ángulo superior, 3X. Podemos hallar el complemento, que es este angulito de celeste, 90 grados menos 3X. Entonces, para el triángulo, a este punto le vamos a colocar que sea nuestro punto Q. Entonces, para el triángulo AQD, para ese triángulo AQD, el ángulo hacia D mide X, hacia A 90 menos 3X. Entonces nosotros podemos hallar el ángulo exterior. El ángulo exterior es justamente la suma de los dos ángulos interiores. 90 grados menos 3X más X va a resultar como ¿quién? Como 90 grados menos 2X. ¿Correcto? Ya está. Entonces, este angulito de morado, 90 grados menos 2X. Pero si este ángulo es 90 y todo el ángulo en D es 2X, el complemento, 90 menos 2X, apareció aquí arriba, 90 menos 2X, 90 menos 2X. Entonces, ¿qué conviene? Prolongar. ¿Está claro, no? Entonces, nos damos cuenta de que se debe prolongar porque como este ángulo es 90 y todo el ángulo en D es 2X, entonces necesariamente al prolongar. Entonces aquí nosotros prolongamos nuestro lado AB, luego prolongamos nuestro lado DC. Entonces prolongamos, ambas prolongaciones se intersecan en este punto, digamos en nuestro punto P nada más. Entonces completando ángulos, repito, 90, 2X, este angulito superior, el ángulo de color anaranjado, todo este ángulo va a resultar como ¿quién? Como el complemento. El complemento es 90 grados menos 2X. Entonces, para este cuadrilátero, para nuestro cuadrilátero sombreado, para ese cuadrilátero sombreado de verde, ¿qué es lo que se observa? Que el ángulo interior es igual al ángulo exterior opuesto, ¿no? Este ángulo en P es igual al ángulo exterior opuesto en Q. Entonces, ese cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. Entonces, aquí observamos que nuestro cuadrilátero de vértice BPCQ es un cuadrilátero inscriptible. Entonces, por ser un cuadrilátero inscriptible, se cumple que el ángulo interior es igual al ángulo exterior opuesto. La suma de los ángulos opuestos, 180 grados. Pero si en este cuadrilátero está trazada una diagonal, nosotros trazamos la otra diagonal. Unimos el punto P con el punto Q nada más. Y como el cuadrilátero es inscriptible, este angulito, el ángulo de rosado 2X, se puede trasladar. Entonces diremos por propiedad del rebote. Entonces 2X
viene hacia CQ y luego rebota, pero cuando rebota siempre es con la misma medida, que quiere decir que este angulito también resultó siendo de medida 2x nada más. Eso es por ser un cuadrilátero inscriptible. Pero ese punto Q, ¿cómo es? El punto Q viene a ser incentro. ¿Y por qué va a ser incentro? Porque nosotros acabamos de encontrar lo siguiente. Aquí rápidamente, ¿eh? Entonces, aquí tenemos la siguiente figura. Algo así, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos que este punto viene a ser Q. Entonces, aquí este es el punto A. El punto A, este es el punto P, en la parte superior, el punto D, y este es el punto Q. Entonces, vamos a rellenar cada ángulo. Rellenamos cada angulito. El ángulo en A es el ángulo de celeste. ¿Cuánto mide? 90 grados menos 3x. El ángulo en D, ¿cuánto mide? Por dato, este angulito de azul mide 2x. Y este angulito de fucsia que acabamos de encontrar, ¿cuánto mide? 2x. Entonces sabemos por la propiedad del boomerang, ¿no? Entonces, por la propiedad del boomerang, en toda la figura sombreada, se cumple que el ángulo, este angulito de rojo, este angulito va a resultar la suma de esos tres ángulos. Entonces, sumando aquí sería 90 menos 3x. Sería más 100 más 2x más 2x. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? 90 más x, ¿correcto? Entonces, este ángulo en Q es 90 grados más x. Si este ángulo en Q, todo este angulito de rojo es 90 más x, y todo este ángulo en D, resultó siendo 2x, entonces, por propiedad de incentro, para el triángulo PAD, como este ángulo suma 90 grados más la mitad del ángulo superior, la mitad de 2x, x, entonces nosotros podemos concluir que el punto Q es incentro. Entonces, el punto Q resultó siendo incentro de nuestro triángulo, del triángulo rectángulo PAD. Entonces, es incentro del triángulo rectángulo PAD. Y por ser incentro, este segmento, nuestro segmento AQ, el segmento de fucsia, necesariamente debe ser bisectriz. Entonces, ese segmento AQ es bisectriz. Y si es bisectriz, ¿cómo son los ángulos? Iguales. Entonces, necesariamente, por ser bisectriz, el ángulo 3x es igual a 90 grados menos 3x. Pasamos a sumar y x va a resultar igual a 15 grados. La respuesta resultó igual a 15 grados. ¿Ya? Entonces, recuerden por favor las propiedades de puntos notables. Entonces, repito, como este ángulo de rojito es 90 grados más la mitad de 2x, que es x, por este motivo podemos afirmar que ese punto Q, resultó siendo incentro del triángulo rectángulo PAD. Entonces, serían los dos ejercicios, jóvenes. Ahí nos quedamos. Creo que no hay consultas, ¿no? Si hubiera alguna duda, cuando ustedes practiquen, cuando ustedes repasen, por favor, la siguiente clase, ¿ok? Entonces, ahí nos quedamos, nos vemos en la próxima clase, que les vaya muy bien, cuídense bastante. Hasta luego. Gracias, Sarita, nos vemos, chao, cuídense, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes, chao.